ahora sí tenemos nosotros en pantalla al doctor Roberto Cabrera. Doctor Cabrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Un enorme gusto estar nuevamente con usted a través de este espacio y agradecido por su gentil invitación. Gracias. El doctor Roberto Cabrera es abogado constitucionalista, ustedes lo conocen, y queremos preguntarle, el día de hoy se ha aprobado en un debate arduo la moción de censura contra el ministro Hernán Condori. ¿Qué es lo que significa esto para que nos pueda entender la ciudadanía? Una de las funciones o las facultades que tiene el Congreso de la República para el control político directamente se encuentra relacionado a la posibilidad de censurar a los ministros en el marco de un aspecto posterior a una interpelación. ¿Qué significa esto? De que luego de haber absuelto una serie de interrogantes relacionadas a las políticas públicas de su sector, el Pleno del Congreso opta por la posibilidad de censurar o no censurar a un ministro independientemente de cuál sea su cartera. En este caso, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, se ha aprobado la censura en contra del ministro Hernán Condori y este tendrá que renunciar al cargo de ministro de Salud. Y bueno, el presidente Pedro Castillo tendrá que aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes, desde que se le notifique al Ejecutivo sobre esta decisión adoptada por el Congreso. Luego de ello, el presidente tendrá que nombrar a un nuevo ministro de Salud a efectos de que se ponga a disposición de la cartera y retome el trabajo que se ha venido haciendo en dicho ministerio, que dicho sea de paso, es uno de los más importantes teniendo en cuenta la actual coyuntura que vivimos post pandemia. Importante. Sí, efectivamente, tenemos ahora esta moción de censura aprobada. ¿Cuál es el próximo ministro que está en agenda censurar? Perdón, doctora, ¿podría repetir la pregunta? No le iba a escuchar muy bien. Sí, cómo no. ¿Cuál es el ministro? ¿Existe alguna censura pendiente? ¿Está en agenda alguna otra censura? Porque hemos tenido una vacancia. El primero que estaba en la mira del éxito era Hernán Condori. ¿Existen otros ministros más? Entiendo de que ahora mismo no existe otra moción que plantee la posibilidad de interpelar y posteriormente censurar a otro ministro. En realidad nos ha cogido con sorpresa esta censura. Al parecer iba a mantenerse el status quo con respecto a este aparente acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, pero puede que este haya sido también parte del acuerdo en lo que respecta a la gobernabilidad del país. Así que es probable que haya sido parte de, y tal vez el nuevo ministro sea ya una persona conocida o ya haya asumido la cartera del Ministerio de Salud y que esté alineada a ciertos intereses de algunas bancadas en el Parlamento, que no nos sorprenda ello, ¿eh? Ahora, tenemos posiciones sobre el tema de la vacancia, pero también vamos a ver el tema de Fujimori. ¿Usted cree que se sigue impidiendo que se ejecute este fallo del Tribunal Constitucional? Yo opino de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte a la cual nos hemos sometido sin que nadie nos haya obligado, hay que ser sinceros en eso, y sobre la cual amerita que cumplamos con nuestras obligaciones que como Estado nos hemos compelido. Este 1 de abril, o sea, mañana, va a haber una audiencia en la que van a participar directamente los representantes del Estado y también de las víctimas respecto a estas medidas previsionales que han solicitado las víctimas en el ejercicio o en búsqueda de que se respete su derecho a la justicia. Y eso va a determinar si es que la medida se va o si es que la Corte va a ratificarse posteriormente en la decisión de amparar esas posturas planteadas por las familiares de las víctimas. Eso va a tener una consecuencia directa en la forma en que el Tribunal Constitucional finalmente toma una decisión. Y es allí donde seguramente vamos a encontrar una serie de dicotomías, no solamente de índole legal y también jurisdiccional, sino también moral. Y por lo tanto, estoy seguro de que al menos de esta semana a la subsiguiente vamos a encontrar una serie de posiciones en diversos medios de comunicación. Lo cierto es de que no podemos
decir que la Corte nos conviene para algunas cosas y decir que la Corte nos conviene para otras. Si nosotros nos hemos sometido a la jurisdicción supranacional, si nosotros nos hemos sometido sin que nadie nos obligue al contexto de un Estado, de una Corte que no está por encima, sino que más bien hace cumplir los tratados en materia de derechos humanos que hemos ratificado, pues entonces hay que aceptar esa jurisdicción supranacional, porque nadie nos obligó a firmar o ratificar esos ámbitos competenciales externos. Y es allí donde creo que debemos centrar la discusión. No es de que alguien se está inmiscuyendo o un ente extranjero se está inmiscuyendo en la política o en el aspecto jurisdiccional nacional. Se está cumpliendo con tratados a los cuales hemos firmado, hemos suscrito, hemos aprobado, y no de ahora, sino de hace muchos años. Entonces, creo que es menester tener en cuenta y muy en claro este aspecto para evitar cualquier tipo de argumento que no se base necesariamente en un pacto convencional previo al que, como repito, nadie nos obligó a suscribir. Interesante aclaración, doctor Cabrera, porque ya nos habían dicho a una de las personas que nosotros respetamos muchísimo, pero también han intervenido acá en el programa, manifestando que ya el tema del TC había zanjado absolutamente cualquier controversia en el caso del indulto de Alberto Fujimori, porque ya se había acabado, se había agotado las instancias en el país, y que no tendría la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya hoy se nos dice que sí, ¿no? Porque nosotros estamos vinculados desde hace mucho tiempo con los fallos, o digamos, claro, para que sí, para las que no nos conviene tampoco, no. Muy bien, veremos qué es lo que va a determinarse el día de mañana. El día de mañana es el día crucial, entonces, doctor. Es el día crucial, es el día en que vamos a escuchar argumentos a favor y en contra. No estoy seguro a qué hora directamente va a ser la audiencia, pero generalmente estas audiencias son retransmitidas a través de las redes sociales. Miren qué importante que son el tema de las redes y las nuevas tecnologías. Convocar de manera tan inmediata y acelerar una audiencia con tanta repercusión política, jurídica y sobre todo en materia de derechos humanos, y con esta agilidad que ha tenido la Corte a través de los medios telemáticos, es algo que hay que rescatar, ¿no? Y qué bueno que eso fuese así también en nuestras jurisdicciones domésticas, ¿no? Que bien sabemos que esa no es precisamente la característica que resulte ser alineada a nuestra realidad. Pero enhorabuena que las Cortes supranacionales asuman esa responsabilidad y esperemos de que la decisión que se tome pues sea acorde al derecho convencional que nosotros mismos como Estado hemos suscrito. Y si es así, pues que se respete precisamente la decisión de esta Corte supranacional a la cual nos hemos sometido en ejercicio de nuestra soberanía. Porque hay que repetirlo, esa no es ningún atentado contra la soberanía. Al contrario, en soberanía y en ejercicio de ella nos hemos sometido a la jurisdicción supranacional, y así lo señala la misma Constitución. Ya veremos el día de mañana qué es lo que determina esta Corte Interamericana de Derechos Humanos y si Alberto Fujimori sale de prisión de una vez y puede ir ya, digamos, a descansar a su casa, como muchos lo desean, o también como otros tantos miles de personas desean ver en la misma situación. En fin, vamos a ver, nos sometemos pues como Estado democrático a lo que determina, ¿no? Y también pues a un fallo internacional. Así es, doctora. Esperemos en todo caso qué es lo que resuelve la Corte Interamericana. Y bueno, hay que ser hidalgos al reconocer ello, ¿no? Hay que ser hidalgos independientemente de nuestra ideología o de nuestra parcialización subjetiva. Hay que ser hidalgos al reconocer la jurisdicción supranacional como un elemento al cual nos hemos sometido en mérito a la globalización y sobre todo en el ejercicio de la soberanía popular. Doctor Roberto Cabrera, como siempre, un placer y todo un lujo tenerlo acá en el programa, y vamos a tocar ese tema en una próxima oportunidad. Quizás el día de mañana vamos a ver qué es lo que sucede. Usted sabe que en este país nada está dicho. Así es, doctora. Con mucho gusto y siempre agradecido de poder participar en su espacio. Gracias. Gracias. Ha sido el doctor Roberto Cabrera, abogado constitucionalista.